Hola amigos, soy Pablo Rioja y estamos en una nueva edición de Fuego Político por Sintonía TV. En esta ocasión vamos a tener una entrevista muy especial al expresidente de la República, Manuel Merino de Lama, justamente en un momento que la coyuntura política premia y que vivimos una situación social y política muy parecida a los hechos que se desencadenaron en noviembre de 2020. Esta situación política aún no ha terminado y es una mala réplica de lo que pasó hace 2 años atrás. Muchos advertimos de lo que había sucedido, generaba un pésimo precedente para nuestra democracia y hoy vivimos los resultados de una infausta semana en la que los medios de comunicación, la caviará, sabe Dios qué otros intereses, decidieron que lo razonable era poner y sacar presidentes desde la calle. Ahora, este enfrentamiento y polarización política no cesa. Y es la misma calle que aupó a Pedro Castillo la que ahora le dice: Dina asesina, renuncia ya. Para conversar de este y de otros temas va a estar Manuel Merino en nuestro set. Mientras tanto, vamos a hacer un breve repaso a los principales titulares del día. Empezamos con el diario Expreso. ¿Qué nos dice Expreso esta mañana? Se hace loco Aníbal Torres, haciendo lo que mejor sabe hacer, hacerse loco. Dice que el golpe de Estado fue imaginario, no sabemos en qué vida paralela está este señor, que en el declive de su carrera profesional ha decidido hacer el papel de payaso, de sinvergüenza, no sabemos exactamente de qué, pero lo que ha hecho ayer en el Congreso de la República es otro triste episodio de su actividad política en los últimos tiempos. ¿Qué más tenemos hoy día? La Razón. Buscan salida a la crisis, en referencia a la reunión que sostuvo ayer la presidenta Dina Boluarte con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que además sorprendió a propios y extraños luciendo un espectacular fit. La mitad de los comentarios han estado referidos a la presentación de Keiko Fujimori y lo otro a lo que dijo respecto a la nariz roja de Gustavo Petro, ¿no? Preciso el comentario de Keiko Fujimori, que si bien no podemos simpatizar o coincidir con ella, le dijo a Gustavo Petro lo que merecía: deje de meter sus nariz roja en el Perú y atienda más bien las demandas de la población en Colombia, que ayer salió masivamente en 20 ciudades de nuestra hermana república a protestar contra el ex guerrillero y ahora presidente colombiano. ¿Qué más tenemos? Diario El Comercio, el decano de la prensa nacional, que hoy día tiene una sesión de Junta General de Accionistas muy importante para ver su futuro societario, nos dice: Castillo usa maniobras para dilatar y entorpecer pesquisas en el Congreso. ¿Qué le queda a Pedro Castillo? Han hecho lo que han querido de la manera más burda y absurda y ahora solamente le queda acciones dilatorias para enfrentar las investigaciones que tiene como expresidente de la República. ¿Qué más tenemos esta mañana en medios? La Noticia, el diario de nuestro amigo Martín Valdivia: Perú Libre ya no exige referéndum en elecciones. ¿Qué quiere Perú Libre? Perú Libre no sabe ni lo que quiere. Kelly Portalatino reveló que en su partido acordó por consenso retirar esa condición para el adelanto de los comicios, que esperan sea este año. Bueno, claro, lo dicen cuando el Congreso ya se va de vacaciones, ¿no? Así cualquiera, que les crea quien quiera creerles, pero a los rojos de Perú Libre es muy difícil poder creerles cualquier cosa que digan, ¿no? ¿Tenemos algo más de portada? Sí, Diario Correo. Diario Correo nos dice: marchas en el centro de Lima no van más, ¿no? Consejo Municipal ha decidido suspender cualquier tipo de marchas y protestas en el centro de Lima debido a la natural queja de todos los trabajadores, vecinos, emprendedores que en el centro de Lima hace más de 2 meses y medio habían visto paralizadas sus actividades debido a las marchas. Y estas marchas ni siquiera eran pacíficas, sino por el contrario dañaban el ornato, dañaban la propiedad pública y privada. Y evidentemente ponían en riesgo la vida, el cuerpo y la salud y los puestos de trabajo de miles de peruanos, hombres y mujeres que se ganan la vida honradamente en el centro de Lima. Diario Ojo, ¿qué nos dice el Diario Ojo? Publica una policial
a sangre fría. Ayer hicieron la reconstrucción del crimen de San Miguel, en el que mataron a la tota los sanguinarios Josecito y Micho, ¿no? Esto fue un ajuste de cuentas entre bandas criminales. En verdad, la Policía Nacional del Perú debería estar más enfocada en poder darnos seguridad a todos, darnos una sensación de seguridad, utilizando este tiempo y estos efectivos una protesta pacífica no debería requerir de tantas acciones policiales, pero no son pacíficas, y desde esta humilde tribuna reiteramos nuestra solidaridad con las familias de los efectivos de la Policía Nacional del Perú que fueron cobardemente asesinados en el Graen este fin de semana pasado, así como de todos los policías que han quedado heridos durante toda esta revuelta inspirada, impulsada por dineros del narcotráfico, de la minería ilegal, y por gente trasnochada que sigue pensando que el comunismo y el socialismo es el camino para una sociedad más libre y justa, y que utilizan a algunos incautos que efectivamente protestan por las razones que ellos tengan, que son válidas en una democracia, pero ellos son los menos, los que incautamente salen a marchar y a protestar porque se identifican con Pedro Castillo o con una ideología de izquierda democrática. Bien amigos, vamos a una breve pausa y volvemos con una muy interesante entrevista a Manuel Merino de Lama, expresidente constitucional de la República, para conversar sobre los temas de coyuntura política que en este momento están candentes. Volvemos. Por tu canal, Sintonía TV, la locura y el arte del fútbol peruano. Tu programa. No, mío. No, el mío. No. Nuestro, Ya, de los dos. nuestro programa. Bienvenidos a Pío Chicken. Hola, te invito cordialmente a Fuego Político, el programa donde se debate el acontecer nacional. ¿Con quiénes? Con los principales protagonistas. Todos los jueves a las 11:30 de la mañana, Fuego Político por Sintonía TV, el canal que crece porque usted lo merece. A mí me gusta el fútbol, a mí me apasiona este deporte. Pronto, Goles del Futuro, un programa para todos los jóvenes como tú y como yo que compartimos esta pasión. Solo aquí, por Sintonía TV. Amigos, los saludos a su amigo el Puma Carranza. Y no se pierdan los programas de Sintonía TV. No lo vean. Bien amigos, estamos de vuelta en Fuego Político por Sintonía TV. Como lo anuncié, ya está en nuestro set y en nuestro programa el expresidente de la República, don Manuel Merino de Lama. Bienvenido, don Manuel, a Fuego Político. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero, agradecer estar aquí en Fuego Político. Desde ya la invitación y poderme poner a disposición para poder comentar algunos hechos que se vienen sucediendo en el ámbito político a nivel nacional y que creo que son preocupación de todos los peruanos. Así es, don Manuel. Usted asumió la presidencia en una situación política convulsionada. Veníamos de la para del COVID, que había generado ánimos encendidos, emocionalmente los peruanos no estábamos bien, 200.000 peruanos perdieron la vida, y de pronto, con razón, el Congreso de la República que usted presidía decide por larga mayoría vacar al infausto Martín Vizcarra. Usted asume la presidencia y las calles salen en Lima, por eso fue en Lima, en honor a la verdad fue en Lima, salen a protestar especialmente los jóvenes, a quienes autodenominaron la generación Bicentenario, y con el apoyo de la concentración de medios, lo demolieron, lo hicieron puré en 3 días.
hay gente que considera que eso fue el inicio de lo que hoy estamos viviendo, un efecto espejo. A ver, ¿Cómo lo analiza usted que en carne propia vivió esas duras circunstancias? sí, bueno, ahí creo que hay que hacer varios análisis que realmente son importantes para la historia del país, para que estos hechos que ocurrieron en el mes de noviembre del año 2020 no nos vuelvan a suceder, para que esta consecuencia que tenemos de estos últimos casi 2 años del gobierno del señor Castillo, que son los que dan origen al nacimiento de Perú Libre. ¿Por qué tenemos que decir dan origen al nacimiento? Porque en principio, efectivamente, los acontecimientos del noviembre 20 fueron una conspiración que fue generada por el propio Vizcarra, fue generada por el Partido Morado y sus socios del Partido Morado. O sea, ¿usted cree que Martín Vizcarra, presidente Vacao, los morados, ¿y quiénes eran los socios de los morados que conspiraron con usted? Verónica Mendoza, el candidato de Somos Perú, el mismo Urresti que estaba en Podemos, hablamos de... O sea, la izquierda Ollanta-Humala. caviar limeña. Exactamente. Tendría que ser la izquierda caviar limeña, que no se lleva mucho con la izquierda provinciana. Exactamente. Y lamentablemente, tenemos que decirlo con la pena que nos agobia como demócratas, se sumaron a ellos los partidos de derecha y de ultraderecha. Recordemos que después de la vacancia, que fue más del 80% aprobada en el Congreso, fueron 105 votos sin el voto del presidente, eso es importante decirlo. O sea, usted no votó Yo no para la voté, vacancia de Martín y sacamos 105 votos, y digo sacamos porque yo era el presidente del Congreso. Vizcarra. Usted era la figura que presidía el legislativo que tenía que administrativamente llevar a cabo la vacancia, ¿no? Pero ¿cuál fue el efecto de este doble rasero de los caviares? Que creo que ahí es donde tenemos que incidir, porque el nuevo gobernante tiene que descaviarizar el Estado para poder vivir en una tranquilidad democrática. Deténgase ahí, ha dicho descaviarizar el Estado. ¿Qué significa esto? Que el Estado está minado fundamentalmente con mayor incidencia en los ministerios de Cultura, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Energía y Minas, en el Ministerio de Agricultura y en el Ministerio de la Mujer. O sea, en buena cuenta con todo lo que me dice, los caviares se han apropiado de buena parte del Estado. Exactamente, y si tú empiezas a mirar esa movilización que hubo en noviembre 20, no solamente era una movilización en Lima como país, esa movilización se repitió en otros países, se repitió en Europa, por ejemplo, en España. En Colombia en puso Alemania, a Petro de presidencia. Igual en Colombia, En Chile habían México, estado con en todas las Chile. revueltas, así es. Entonces, en el 2020, con la diferencia de que nosotros sentimos, o sea, políticamente el olfato, que era necesario poner un paso al costado, que lo más importante y fundamental era en ese momento haber sacado al señor Vizcarra del poder, que era un personaje siniestro, que era un mitómano, era un personaje que él prácticamente conspiró contra el señor Pedro Pablo Kuczynski. Vamos despacio. Usted llega a un punto en que, como presidente del Congreso, recoge la votación, 106 votos, 105 votos. 105 votos, Martín Vizcarra Vacao. ¿Por qué asume la presidencia Manuel Merino? De manera constitucional me correspondía, porque Correcto. si O sea, Manuel Merino, y esto debe quedar claro, no dio un golpe de Estado. Por Exacto. mandato de la Constitución, asume la presidencia. Exactamente, cuando yo hablo de conspiración es que se hizo una conspiración que culminó en una sedición, que si el Ministerio Público, la señora Zoraida Ábalos, hubiese hecho una investigación veraz de los hechos, tuviéramos un tema muy similar de lo que ocurrió en la época cuando los militares dieron un golpe de Estado y terminaron presos 20 años. O con Pedro Castillo ahorita en la cárcel. Bueno, pero en este caso Pedro Castillo ha habido una vacancia de un golpe de Estado que pretendió hacerlo y está preso. No, señor Pedro por Castillo. eso, justamente por Exactamente. haberse levantado contra la Constitución y el Estado. Exactamente, pero sin Así embargo acá no. Acá se formalizó todo, más bien al contrario, yo fui denunciado, O sea, yo fui perseguido 2 años. ¿Usted cree que la señora Zoraida Ábalos, amiga de Martín Vizcarra, entonces actuó políticamente? Definitivamente. Ella, recordemos que lo primero que hizo fue ir al aeropuerto, esperarme con fiscales que decían que yo estaba fugándome. Lo primero que hizo es no hacer una investigación veraz para ver ¿Y realmente... con qué propósito fue al aeropuerto? ¿Para qué? Porque decían que yo me estaba yendo a la fuga, decían que yo estaba abandonando el país, que había dejado el país al libre albedrío, cuando en realidad todos saben perfectamente que lo que nosotros hicimos fue tratar de constituir un gabinete que esté a la altura de la situación que se encontraba el país. Había que reactivar la economía y había que enfrentar la crisis sanitaria que teníamos. Claro, porque mientras el país
padecía con el COVID y pasaba como podía cada familia de nuestro Perú, Martín Vizcarra se había vacunado, los ministros de Martín Vizcarra se habían vacunado, por eso luego, y recordemos, la señora Pilar Macetti, que ustedes se la querían imponer como ministro de Salud, resultó que se había vacunado también ella y su pareja. Exactamente, inclusive yo te cuento un tema que no es anecdótico, sino que es real. Yo había hecho serias críticas contra Vizcarra y contra la señora Pilar Macetti. Porque desde la presidencia y el Congreso habíamos hecho un pleno descentralizado en Trujillo y yo había hecho algunas visitas a Piura, a Tumbes como presidente del Congreso. ¿Y norteño? Norteño. Y me había encontrado, por ejemplo, los famosos hospitales blancos, que los instalaban, nos cobraban a todos los peruanos miles de millones de soles y no funcionaban nunca. En Piura, por ejemplo, la famosa Videnita tenía 6 meses de instalada, cobrándose miles de millones de soles, y cuando fuimos no tenía ni siquiera una planta de oxígeno. Era un negocio. Era un negocio. Entonces, un vil negocio, porque estaba costando vidas a los peruanos. Cuando fuimos a Trujillo determinamos que era importante, y eso lo planteamos en un Consejo de Estado, que era necesario traer las pruebas moleculares, no las pruebas rápidas, porque las pruebas rápidas estaban dando falsos positivos, falsos negativos, y el proceso que afrontaba el gobierno estaba equivocado, porque lo estaba haciendo con los gobernadores regionales y no lo estaba haciendo con los alcaldes. Que ese es otro absurdo, ¿no? Vizcarra, creo que hizo un enroque con los gobernadores regionales y olvidó que el gobierno más cercano al pueblo es su municipio. Exactamente, para hacer los anillos de protección, para que esta pandemia pueda haber sido bien controlada, para que no hubiésemos tenido los 220.000 muertos que hemos tenido. Pero ahí se demuestra algo, don Manuel Merino, y esto es una crítica sana en nuestra clase política. Desconocen mucho fuera de las fronteras de Lima. Usted venía de Tumbes, sabe, los provincianos sabemos, de que el gobierno que atiende inmediatamente, se murió un familiar, tengo a alguien enfermo, el equipo de fútbol del colegio, del distrito necesita uniformes, ¿a quién recurren? Al alcalde, al municipio. ¿Sí? Entonces, Martín Vizcarra estaba en otro mundo. Porque era tu negocio. Él era negocio. No era otro mundo, sino él veía su negocio, sus utilidades, lo que le convenía. Todo esto que hoy se dice, que ha salido hasta una ex ministra de Salud que participó en el gobierno de Vizcarra y la sacaron, de que había un contubernio entre Vizcarra y la ministra de Economía. O sea, todo esto es más que un simple rumor y una leyenda urbana. Es una realidad de lo que aconteció en la época del señor Martín Vizcarra. Y lo que fue más grave es que el Partido Morado pretendió en algún momento, de una manera, digamos, sistemática, retornarlo al poder al señor Martín Vizcarra. Y por eso que lo que sucedió con ellos, que hicieron un mal cálculo, porque ellos pretendieron de que Manuel Merino iba a quererse imponer, que íbamos a sacar las Fuerzas Armadas para poder hacer una situación, digamos, de sitio, ya porque estábamos en situación de emergencia, que se violó la situación de emergencia, pero ellos habían armado todo un plan de conspiración que terminó en una sedición, y lamentablemente a este plan de conspiración se sumaron los partidos de derecha. La señora Keiko Fujimori salió a pedir mi renuncia, el señor César Acuña salió a pedir mi renuncia. Yo recuerdo que el primero que sale a pedir su renuncia, y mire cómo es la vida, es Jorge Muñoz, que además había sido electo alcalde de Lima por su partido, Acción Popular. Lo más grave de Jorge Muñoz, y que hay un informe que tiene en la propia municipalidad, que negó las cámaras que tenía, que el día de hoy yo felicito al alcalde actual, que las ha puesto a disposición de la Fiscalía. ¿Y por qué cree, don Manuel Merino, que el alcalde de Lima apagó las cámaras o negó, o destruyó, o desapareció esta cinta? Porque tenían un plan armado. Entonces, si había un plan armado, y tanto se dice que estos personajes que han fallecido, Inti Brian, toda pérdida de vida humana se lamenta, pero en honor a la verdad, están bien lejos de ser héroes nacionales. Los propios antecedentes personales de estos dos jóvenes, que no debieron morir, distaban mucho de estar en la categoría de héroe nacional. Las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Pero hay que decir algunos temas adicionales de ese tema de Pero Inti Brian. A lo que quería cerrar era, si las cámaras hubieran corroborado lo que se dice que los mató la policía, bajo la tesis de usted, las hubieran entregado inmediatamente. Así es, pero como con no lo era que la usted policía, me dice es todo lo contrario. Así es, como no era la policía, ellos no quisieron ni siquiera hacer las pruebas de absorción atómica a los 20 policías que habían estado a más de 20 metros de distancia. Que en teoría eran los que debían haber disparado. En teoría serían los que debieran haber disparado, pues sin embargo, a la hora que se hizo el análisis científico, uno de ellos tenía, por ejemplo, alrededor de 10 a 12 perdigones ubicados en un solo sitio. Eso significaba que ese disparo había sido a 5 metros de distancia, no a 20 metros de distancia. Entonces, en esa circunstancia, nunca se quiso hacer la investigación como correspondía, por eso esa investigación cae en vacío. Y lo que ha hecho el Partido Morado
conjuntamente con el señor Castillo en este último tramo, es indemnizar a esas familias como que una vida vale dinero. O sea, Y eso- pontificar sobre una muerte que merece ser investigada y a cabalidad, porque si lo que usted dice es cierto, tenemos a alguien conspirando contra nuestra democracia, conspirando contra el país, y esa conspiración ha causado 2 muertes, la de Inti y la de Brian. ¿no? Claro, y usted es una consecuencia política de esa Y conspiración. ese desorden que ocurrió en mi periodo es el que el día de hoy está sucediendo. Es el que... Vamos despacio. De pronto hay masiva concurrencia en Lima, porque solo en Lima fue masiva, don Manuel. ¿Qué es el Partido Morado? ¿Cómo eran los morados en el Congreso? Que no eran gran cosa, tampoco eran literalmente 5 o 6 parlamentarios. Fue una situación tan lamentable para la política del Perú que esos 8 miembros del Partido Morado, conjuntamente con la mitad de la bancada de Frente Amplio, movilizaron las calles porque había un expertise que habíamos desarrollado en la pandemia, que era las redes. Y utilizaron esa expertise para movilizar a los jóvenes, para hacer aparecer a Manuel Merino como un golpista, para querer, digamos, generar una diatriba que no existía, y fue lo que originó todas esas movilizaciones que en cálculos para ellos inicialmente era que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre una consulta que se había hecho sobre la vacancia por incapacidad moral, que era para que retorne Vizcarra y Manuel Merino por sedición vaya preso. Hecho que no le funcionó, yo renuncié. ¿Y por qué no funciona este plan, este tinglado contra la democracia? No funciona porque mi renuncia fue muy pronta, muy temprana, porque ellos querían que yo dure hasta la semana siguiente, pero también a ellos se les había complicado porque nosotros habíamos estructurado un plan de acciones que el día martes iba a tener resultados, y si ese plan de acciones se podía aplicar el día martes, ya era inviable que puedan vacarnos, porque realmente íbamos a satisfacer necesidades urgentes, reactivar la economía y fundamentalmente enfrentar la crisis que vivíamos de la pandemia en el tema de las vacunas. ¿Y cómo se entera usted que había un plan armado contra la democracia, contra el gobierno que usted estaba iniciando, ¿no? Bueno, esas observaciones y esa claridad con la que hemos puesto el descubierto y que usted la estoy comentando, es la que pusimos el descubierto cuando escribí mi libro El verdadero golpe, porque empecé a hilar situaciones que habían acontecido, hechos que se habían dado y circunstancias que habían terminado en arrimar al Congreso de la República, y como en ninguna parte del mundo deciden ellos poner contra la pared al Congreso y prácticamente escoger al nuevo presidente del Congreso, que iba a ser el nuevo presidente del Perú, entre 19 congresistas, no entre los 130. ¿De dónde sale eso? O sea, ¿Por qué de pronto no podían ser cualquiera de los 130 y solo 19 congresistas? Mira la capacidad de conspiración que tuvieron, que primero proponen ellos a la señora esta Santisteban, Que no logra tener pero ni la mitad de los votos. ellos mismos le jalan la alfombra, porque cuando ven que ya había renunciado, ven que los cálculos que tenían del tema del Tribunal Constitucional no funcionaban, entonces en consecuencia ellos tenían que tomar una decisión inmediata, y la decisión inmediata fue valorar que en este caso quien debía suceder al señor Vizcarra tenía que ser el señor Sagasti, que era de la misma línea de los caviares, que iba a ir a cumplir los mismos objetivos que estaba cumpliendo el señor Vizcarra, con una cara más limpia. Claro, pero la señora Silva Santisteban es una izquierdista radical, ¿no? Por eso que el proceso de la manera como se actuó, digamos, en el tema del COVID-19 fue el mismo. Los muertos continuaron con el señor Sagasti, hubo una continuidad del gobierno, y gracias a las investigaciones de la prensa se puso al descubierto las 1.200 vacunas que se habían desaparecido, que le habían echado culpa a la embajada china, pero que habían vacunado seguramente ministros, viceministros, tal vez hasta congresistas. Claro, salió en un programa de televisión, en Willax TV, una relación de funcionarios, y la información se cortó, no por culpa del medio, sino porque de pronto la fuente cortó la revelación, donde en primer término se deja constancia que Martín Vizcarra y varios de sus funcionarios y del entorno más cercano habían sido vacunados. Y sus familiares. Y escondieron una relación que nunca apareció. Don Manuel, por lo que usted me está diciendo, está convencido además de que el problema, la tragedia que fue la pandemia COVID en el Perú, fue utilizada con un cálculo político desleznable. Los muertos fueron utilizados para tener a la población sometida y poder hacer lo que se dé la gana. ¿Eso es así? Definitivamente lo que ha sucedido en el país en ese momento es un sometimiento que le dio productos positivos al tener a la población asustada,
al dar mensajes al mediodía solamente para contarnos cuántos muertos más habían, cuántos contagiados más habían. Que en realidad lo que estaban haciendo era psicológicamente destruirnos, ¿ah? Así es, y recordemos la fanfarria que hizo el señor Sagasti, cuando trajo 600.000 vacunas, que con dron siguieron, que con helicóptero siguieron, que se iban a robar las vacunas, cuando en realidad nos habíamos ensartado, como decimos comúnmente los criollos norteños, porque estábamos trayendo una vacuna que en ese momento no era la mejor vacuna. Claro, eso sí, Era la Sinopharm, porque era un negocio que lo había, digamos, era una herencia que había tenido continuidad. Vizcarra, así es. Y que quizás es parte de las reuniones. Se dijo algo de eso, que otro tema fundamental era el tema de a quién le compraban las vacunas, ¿no? Porque Vizcarra deja clamorosamente de comprar vacunas a las empresas, a los laboratorios más importantes. ¿Por qué hubo ahí? Realmente Vizcarra no compró ni una absoluta vacuna, pero hizo la negociación con los chinos. Y cuando entra Sagasti continúa la negociación con los chinos, y cuando vio que lo arrimaban y que iba en algún momento a descubrirse que había algún tipo de negociación, empezó a aceptar el ingreso de otras vacunas más. No, ya fue la presión también, ya fue la presión de la gente, ¿no? Que decía, compra lo que sea, pero compra. Mira, y es bueno recordar que del Congreso nosotros teníamos una donación que nos iba a hacer Estados Unidos a través del Capitolio con las cámaras de senadores de 3 millones de vacunas que nosotros pensábamos para vacunar a todos los trabajadores del Congreso para que vuelvan a la actividad presencial. Porque dicho sea de paso, nosotros logramos establecer, y creo que eso es bueno que la población sepa, desde un inicio, desde el proceso de la elección mía como presidente de la República, lo tramado por el señor Vizcarra era que nunca se instale el Congreso. Por eso nosotros el día 15 que programa la invitación para la juramentación del Congreso, él declara la emergencia 2 días antes para que el 16 vayamos al confinamiento. Y no se instale el Congreso. Que era general, para que no se instale el Congreso. Y nosotros con ese espacio de 48 horas, cuando la presidenta de la Comisión de Instalación nos informa, y ya nosotros teníamos armada una mesa porque nuestros partidos habían determinado quiénes iban a ser los habían candidatos. coordinado las vocerías. Entonces, en ese momento lo que nosotros decidimos es que teníamos que desde la juramentación hasta la culminación de esa ceremonia, teníamos que dejar instalado el Congreso. Pero Manuel, pero usted me está hablando de un tipo, entonces bien puesto su apelativo de lagarto, ¿no? Todo lo tenía fríamente calculado. Exactamente. Para concentrar el poder. Es que el poder ya él, a través de decreto de urgencia, ya lo había concentrado. Recordemos el Consejo Nacional de la Magistratura, como prácticamente... O sea, eso es algo de lo que nadie habla, pero se bajaron al Consejo Nacional de la Magistratura e impuso una Junta Nacional de Justicia al mismo estilo que sus reformas, con sus notables. Y hoy día lo que tenemos nosotros que exigir los demócratas es que no solamente la Fiscalía funcione para Castillo, que no solamente el Poder Judicial funcione para Castillo, que la Fiscalía y en este caso el Ministerio Público, el Poder Judicial, funcione para todos los corruptos, para todos esos altos funcionarios, para los expresidentes que han defraudado a todos los peruanos, que son parte de la crisis que tenemos el día de hoy, de mucha gente que se siente inconforme, de mucha gente que por derecho le asiste a reclamar, pero que lamentablemente los están tirando de carne cañón y los están utilizando con algunos operadores que están ocultos. Y dicho sea de paso, la propia señora Dina Boluarte, que ha tenido una formación de izquierda radical, porque ella pedía y hablaba, Manuel Merino, asesino, renuncia por los 2 muertos. Y ahora le dicen Dina asesina a ella. Entonces, y a ella rima, Dina asesina todavía. Claro, ¿cómo es la vida? Hay circunstancias que creo que democráticamente tenemos que defenderla, pero tampoco podemos pegarla de tontos, y creo que en eso está fallando el Congreso. Don Manuel, ¿qué pasó entonces con Pedro Castillo? Porque si los caviares querían a alguien como ellos, sus candidatos eran Julio Guzmán, su candidato era el señor George Forsyth, su candidato en todo caso podía haber sido Verónica Mendoza o por último Johnny Lescano, pero de ninguna manera Pedro Castillo, porque si bien a la izquierda caviar limeña y la izquierda radical provinciana son agua y aceite. Yo quisiera que el señor Castillo haga un poco de conciencia por el bien del Perú y que diga la verdad. Cuando yo diga la verdad, cuente realmente qué es lo que sucedió después que él salió electo. ¿Por qué digo después que salió electo? Tengo que decirlo porque recordemos la casa de Zarratea, recordemos lo que sucedió en esos momentos donde todavía él no asumía funciones. Seguramente las reuniones que estuvo con el señor Sagasti le dio los consejos correspondientes. Seguramente le cambiaron el chip. Le cambiaron el chip y lógicamente nunca en su vida había tenido un sol de una manera, digamos, regular, que irregular lo empezó a conseguir y se contaminó. En otras palabras, el poder del dinero rapidito nomás al
profesor Pedro Castillo lo volvieron un político cínico y corrupto de los tantos que ya habíamos conocido. El dicho que decimos comúnmente los norteños, el que no es y llega a ser loco se quiere volver. Bueno, tiene razón. Entonces, ese es el inicio, creo yo, de esta desgracia que estamos viviendo hoy día todos ¿Y los por qué peruanos. gana Pedro Castillo y no los candidatos que eran más cercanos a las caviares? Empezando por el propio Julio Guzmán, que era del Partido Morado y salía y se paseaba por todos los sets de televisión diciendo: yo he encabezado las marchas para que la dictadura de Manuel Merino se salga de Palacio. ¿Por qué? Porque parece mentira, pero la justicia, si la justicia no existe, Dios existe. Y la población empezó a darse cuenta de una manera rápida de que realmente yo había sido conspirado y había una sedición organizadamente, digamos, Eso sí computada. es cierto, o sea, fue algo así como que al principio nos quisieron imponer que regrese Vizcarra y de pronto no sé qué pasó, pero espontáneamente fue, no, ya, se va Manuel Merino, pero tampoco vuelve Vizcarra, ¿no? Y es como que ahí se le bajó el ánimo también a la concentración de medios, a los caviares, de pronto. Y el Partido Morado pensó que llegando a la presidencia, ellos eran gobierno de manera subsiguiente. Con Sagasti, que en Con teorías Sagasti. tenía las Acuérdate credenciales de que Sagasti salía tecnócrata. con su pañuelito morado, el Ministerio de Salud cambió el color a un color rosadito bajo. O sea, empezaron ellos en sus conferencias de prensa, su mantil moradito, Y su romantizaron corbata morada. romantizaron las protestas. Y de más esos bien días, ¿no? eso originó que la gente despierte y que se dé cuenta. Y empezaron a fracasar y cayeron como un castillo de naipes todos los que habían asusado, todos los que habían acompañado a los caviares para hacer esa sedición o esa conspiración que terminó en una sedición sobre el gobierno constitucional de Manuel Merino. Pero nos dejaron el reloj político o la brújula política hacia la izquierda. Eso fue la consecuencia, en mi humilde opinión. Llega Pedro Castillo a la presidencia. Ahí hay que hacer dos análisis, A ver. Pablo. Los dos análisis son desde la primera vuelta hasta la segunda vuelta. A ver, ¿cómo es eso? En la primera vuelta yo diría, fue cierto, veraz, que quedó la señora Keiko con el señor Castillo. No. ¿O hubo algún trastoque? Mucho se habla de Keiko renegando porque le robaron votos en la segunda vuelta, pero algunos tuvimos la impresión... Pero hablemos de la primera vuelta. Exacto. Algunos tuvimos la impresión de que Keiko quedó segunda porque tuvo un exceso de mucha buena Claro, suerte. como por ejemplo, hoy día en esa parte tenemos que felicitar a la señora Keiko, que ha dicho, si hay adelanto de elecciones yo no postulo. ¿Le parece bueno? No, bueno, solo sobre adelanto de elecciones, a pesar que para mí políticamente no va a haber adelanto de elecciones. Salvo que la Pero señora... detengámonos un momento. Usted me acaba de decir que Keiko, como ya anunció el otro día en Chimbote, ayer lo ha ratificado en Lima, no va a postular. ¿Le parece bien eso? Claro, no, yo lo que me proyecto yo a los acontecimientos pasados. Pero A ver. me voy al presente y me parece bien. ¿Por qué digo me parece bien? Porque la señora Keiko tiene que haber entendido de que lamentablemente la situación que atraviesa ella políticamente, que si tiene un número importante de adeptos al fujimorismo, en segunda vuelta no le gana a nadie. ¿Quiere que le diga algo? Yo creo que el problema que nos llevó a la crisis política en la que usted asume la presidencia y luego tiene que salir de ella, se inició con Keiko vacando a Pedro Pablo Kuczynski. Claro. Y de esa aún no Claro, salimos. claro. Entonces, hemos pasado de un abuso político de la derecha popular, que es Keiko Fujimori y su partido, al abuso de la izquierda caviar radical, que no saben qué hacer con el gobierno. Claro, pero sobre esa figura que tú acabas de comentar, hay operadores que el aprovechamiento de ellos es lograr que eso suceda. Que se Keiko sea materialicen las cosas. Claro, que Keiko llegue siempre, sea con quien sea. Viven de eso. Viven de eso. Entonces, en esa circunstancia, y a Keiko tampoco le da mal, porque pone un buen número de parlamentarios. Le da poder, que le da poder. innegablemente. Así es. Innegablemente, Fuerza Popular hace buen rato es la primera fuerza parlamentaria del país, lo Así que no es. es poca cosa. Significa que tiene incidencia para aprobar o modificar o derogar leyes, y eso es evidentemente un rédito importante. Pedro Castillo pasa a la segunda vuelta con Keiko Fujimori, usted lo acaba de decir, de un modo bastante extraño. Ok, porque si recordamos también la portada del Comercio que tanto lo atacó a usted, a Rafael López Aliaga, hoy alcalde de Lima, yo recuerdo claramente la foto de los 5 primeros y no aparecía López Aliaga. Así es. Y a la hora del flash, finalmente lo ponen cuarto porque ponen tercero a Soto, y en los resultados finales queda También tercero queda pegado a Keiko Fujimori. Así es. Primero Johnny Lescano, de su partido, de Acción Popular. Bueno, si ves el tema de Johnny Lescano, pues indudablemente tenemos que, en el tema crítico y político, Johnny Lescano es un arribista, que lo que logró es
compenetrarse en Acción Popular y hacer del servicio de Acción Popular. Recuerdo y una no- editorial del diario El Comercio en donde lo proponían a Johnny Lescano como, bueno, ya la alternativa. ¿Sabe qué pensé yo ahí? No gana ninguno de los candidatos caviares. Porque para que El Comercio esté apoyando a Johnny Lescano no era gratuito. Y hablando de su Y partido... se, don y se ha Manuel convertido en Medina, un caviar también Lescano. Bueno, Lescano... Yo creo que es parte de esa estructura porque él en provincias es radical y en Lima es caviar. Pero si es que él hubiese tenido un poquito de olfato político, y Lescano en el último tramo de la campaña hacía un reconocimiento del error de haber prácticamente jalado la alfombra a su propio correligionario, estoy seguro que Lescano hubiese dado a la segunda vuelta Porque es lejos, y ¿sabes? hubiese ganado. Pero él pierde ahí su oportunidad porque él sigue atacando a Merino y eso le costó la candidatura. Como todos los que estuvieron en contra de mi persona constitucionalmente de haber asumido la presidencia, no quedaron para segunda vuelta. Así es. Entonces- Sí, se colgaron varios de pues, esto es ridículo, en verdad, disculpe que me hagas. La dictadura de Manuel Merino. ¿Usted estuvo cuántos días en el gobierno? 5 días. No puede haber una dictadura de 5 días. ¿Cuántos tanques sacó a la calle? Ninguno, porque más bien le sacaron... Al contrario, lo que logramos en esos 5 días es darle la oportunidad a cerca de 8 millones de peruanos que cobren su AFP, darle a los gobiernos regionales en el proceso de descentralización más recursos, que el día de hoy esos recursos los tienen los gobiernos regionales, estamos hablando de cerca de 6.500 millones, Ah, su madre. sobre O sea, 650 millones, porque sacamos una ley del 2% del IGB, que inclusive el Ministerio de Economía se había opuesto y nosotros la aprobamos en el Congreso y me tocó la suerte Porque de había que promulgarla. reactivar. Así es, pero hoy día, en los hechos que estamos viviendo, y creo que es bueno hacer una crítica, la señora Boluarte, si no gobierna, debe dar un paso al costado. Ahora vamos ya al tiempo actual. Ha sido interesante todo lo que nos ha contado. Le agradezco, don Manuel, la sinceridad con la que se ha expresado. Acaba de decir algo interesante. Dina Boluarte parece que no quiere gobernar. ¿Usted qué siente? Que no está gobernando. ¿Por qué? 2 o 3 ejemplos puntuales tenemos que dar. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido entre el Estado peruano y el Reino Árabe? Me refiero a Saharaui. Ahí nosotros íbamos a tener una donación de 150.000 toneladas de urea. Recordemos que Marruecos, claro. recordemos que Marruecos es un país productor de urea y productor de productos fosforados que son para la agricultura. Usted conoce el tema agrícola. Así es. Y además tema de personal. eso, es la puerta de ingreso del Estado peruano en una negociación de libre comercio con el África. Interesante, ¿no? Sin embargo, el señor Castillo prefirió irse con el reino, digamos, árabe, y eso hizo romper la otra relación con Marruecos, Que porque en tienen la un problema práctica interno. es un grupo que se ha levantado en armas Así contra, es, contra Marruecos. ¿no? así es, en la práctica. Pero sin embargo, si la señora Dina Boluarte quisiera gobernar, lo primero que debió haber hecho Cancillería es restituir nuevamente esa fortaleza para regresar con Marruecos y lograr esa donación y aparte de eso un tratado de libre comercio que le va a ayudar a todos los peruanos. Yo siempre digo que en política internacional, para ver si un Estado es soberano o no, vayan a la FIFA, que es el que suele reconocer inmediatamente un Estado. Pero los saharauis ni siquiera por la FIFA son reconocidos. Así es. Y ahora si le sumamos a eso lo que viene sucediendo en la comunicación internacional, donde el mundo entero dice que ha habido un golpe de Estado contra Castillo y no Castillo un golpe de Estado contra los peruanos, ¿qué cosa es? La mala comunicación de los embajadores que tenemos y fundamentalmente los embajadores políticos, que dejó colocando el señor Castillo y que la señora Boluarte Los mantiene. mantiene. ¿Y por qué lo mantiene? O sea, Entonces, está eso- disparando los pies. Exactamente, o sea, o hay un tema de cálculo político o hay un tema que nos está jugando con todos los peruanos, porque hoy día, paradójicamente, ella fue elegida en la plancha presidencial de la izquierda. Y vaya que izquierda. Pedro Castillo, aliado del FENATE, y Vladimir Cerrón, admirador de Abimael y Sendero Luminoso. Exactamente, y la hoja de ruta que debería tener el gobierno para gobernar es la hoja de ruta que recogió el señor Castillo en los 19 consejos de ministros que realizó en todo el país, donde la señora Boluarte fue una de las figuras importantes que Claro, acompañó. sus discursos encendidos, Así polarizadores, es. confrontadores. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho hoy día que asumía su responsabilidad como presidenta? Coger esa hoja de ruta en la parte positiva de todos los reclamos que en ese momento teníamos. En la demanda social. Demandas sociales de los gobernadores regionales que estaban por irse, de los alcaldes que estaban por irse. Y del pueblo. Y del pueblo, e inmediatamente convocar a las nuevas autoridades electas que entraban en su gobierno. Esto hay que hacer, acá está Aquí tengo una hoja de ruta y yo quiero saber cuál es, dentro de esta hoja de ruta, ustedes qué pueden hacer, nosotros qué podemos hacer. Ustedes tienen presupuesto, aquí tengo de parte del Ministerio de Economía y Finanzas o de parte del Ejecutivo,
gente técnica que les va a ayudar a resolver los problemas técnicos que los están retrasando las inversiones, y vamos a salir masivamente a poder hacer un show de inversiones para superar la crisis. Que es la única manera de superar las crisis. Así es, pero O sea, no, tirando piedras no se soluciona. pero no va a superar la crisis de la forma que lo está haciendo, al contrario, yo creo que la ultraderecha y la derecha lo que está terminando de enterrarse. Ahora, yo Yendo soy- a estas reuniones, como lo ha hecho ayer Keiko, como lo ha hecho Somos Perú, Bueno, pero Keiko para irse a tiene- contaminar en una mujer que está mandando prácticamente solamente con cascos, con escudo y con vara a los policías, y del otro lado recibiendo ondas, recibiendo guaracas, recibiendo Un país enfrentado. aparatos pirotécnicos, rayos láser, piedras y todo lo que nosotros estamos viendo en la televisión, que ha costado más de 500 policías que estén postrados en una cama y que posiblemente la mitad de ellos queden en una cama y no puedan regresar al trabajo físico. No, eso es lamentable. Yo creo que Keiko Fujimori debió asistir, pero para decirle, señora Boluarte, ¿usted realmente va a gobernar o está haciendo todo esto para, utilizando el manual marxista, agudizar las contradicciones? Ahora, Pablo, con eso no quiere decir que yo esté diciendo que saque los tanques, que mate más gente de la que ya mató, no, sino que ella tiene que ser preventiva. Cuando tú declaras un estado de emergencia, lo que tienes que sacar a las Fuerzas Armadas, a sacar a la Policía El Nacional, orden. a El no orden. permitir de que hayan los desórdenes. Recordemos que en la televisión, los que hemos visto, tus programas, cuando venían 40, 50 camionetas, 100, 200 Combis en Puno, 500 combis en Así Puno es. que pasaron con gente Y no de- hubo de ninguna Bolivia. intervención. ¿Qué pasa con el servicio de inteligencia? Cuando dicen que No hay están... apoyo a la policía, ni con sus ranchos retrasados. O sea, ¿cómo va a ser un policía que esté 24 horas cuidando el orden y no tiene comida? Y cuando hablamos de rancho, yo me proyecto al decreto supremo que saca Castillo, donde aumenta el rancho de 8.50 a 12.50. Y saca nuevamente en estos últimos días el Ejecutivo con la señora Boluarte la eliminación de ese decreto supremo porque dice que en 3 días va a sacar otro, Ya y ese está sí va a bien. tener validez. Ya está Cuando bien. si ella quiere realmente lo que debió hacer es Implementar el anterior. hacerle una transferencia económica para que pueda atender si es que los recursos del Ministerio de Defensa no cubrían esa demanda. ¿No cree usted que Dina Boluarte se está haciendo el muertito simplemente para dejar que las cosas continúen el camino hacia el caos y en ese caos recién tener las condiciones para su tan mentada Asamblea Constituyente? Podría ser, porque hacia eso estamos yendo. Si nosotros analizamos lo que está pasando en el contexto político, es que la gente que ha estado en contra de las marchas empieza a sumarse a favor. ¿Por qué? Porque ha sufrido daño económico. Recordemos productos perecibles o productos Hay gente que ha de quebrado, transporte es evidente. que han estado prácticamente en la Panamericana. El tema del agro también, la leche que se produce en el sur. Y en con el los norte. bonos solucionará el problema de los que no tienen trabajo. Pero de los que tenían la micro y pequeña empresa funcionando, Que han son quebrado, millones que son en el Perú, millones, claro. ¿quién se los va a devolver? Esa Nadie. gente se va a enardecer. Y que ojo, era su capital de años. Exactamente, toda esa gente lo que va a hacer es pedir que se vaya la señora. Esa gente ya empieza a sumarse, ya tú ves las encuestas, que casi el 75% piden que se vaya. No, Boluarte no tiene escapatoria porque la izquierda le pide que radicalice más y la derecha le pide que ponga orden y ella no está haciendo ni lo uno ni lo otro. Y lamentablemente a eso se suma la falta de actividad fiscalizadora del Congreso de la República. ¿Qué opinión tiene del actual Congreso, don Manuel? No está fiscalizando absolutamente nada, no se están dando cuenta que han originado más de 60.000 muertos, más de 60 muertos, y ni siquiera el Congreso ha tenido la delicadeza de censurar al ministro de Interior, de censurar al ministro de Defensa, porque una renovación en una situación de esa naturaleza de una u otra manera un poco le da oxígeno al gobierno. Claro Si que tú sí. continúas con los mismos ministros, eso significa de que tú estás de acuerdo con los muertos que ha lo que habido están ejecutando. y el mal manejo, porque cuando no pedimos más represión, lo que pedimos es tener una actividad preventiva para evitar que haya muertos. Ahora, ¿usted cree que realmente han sido muertos de manos de nuestras fuerzas policiales o el ejército? ¿Hay que investigar? ¿Hay un poco de todo? El Ministerio Público del Poder Judicial hará su investigación, eso tendrá su determinación, pero hoy día lo que tenemos que exigirle a la señora Boluarte que no está demostrando gobernar. No está gobernando, en resumen. Entonces ella lamentablemente cree que solamente saliendo a dar sus discursos y pidiendo a todos, echándole la culpa a las movilizaciones, de la falta, digamos, de actividad del gobierno de respuesta, no tiene un servicio de inteligencia que permita poner en el contexto del conocimiento de la ciudadanía. Aquí estamos hablando que los ponchos morados de Bolivia están metidos, aquí hemos cogido 10. Aquí estamos hablando de que señores que han Claro, estado... pero todo queda como una leyenda, ¿no? Exactamente. Como un rumor. Entonces al final tú crees que todo es inventado, que no existe una verdad y que simplemente es un gobierno incapaz y naturalmente sobre eso tú empiezas a pedir un adelanto de elecciones. ¿Qué es lo que hemos visto ayer a la lideresa del Partido de Fuerza Popular? Pedir el adelanto de elecciones en una situación donde los que conocemos no hay los votos.
por principios, digamos, de varios... ¿Y usted cree que van a poder hacer campaña en el sur los partidos que no son de izquierda radical? Eso va a ser... Va a ser, o sea, un proceso electoral en esas condiciones No hay garantía. y en la condición, de la forma como se está conduciendo el Congreso, vamos al fracaso. Al fracaso institucional del Parlamento Nacional y al fracaso, en este caso, político del país. Porque está bajo, digamos, el sistema donde la izquierda ha sido la responsable, conjuntamente con los caviares, porque creo que ese gabinete que le han formado a la señora Boluarte, hay en gran medida es Caviarón. Claro. Todos decimos que es bueno, ¿no? Ahí ves aquí. Lo que pasa es que los de Castillo eran bastante malos. Ah, bueno, claro. Pues, o sea, viendo pues una desgracia, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Así es. Pero yo creo que en esas circunstancias que tenemos que ser sinceros y decirle, si el Congreso no asume su rol fiscalizador, que no es jalarle la alfombra a la señora Dina Boluarte, sino hacerla que haga las enmiendas correspondientes, que ya los mensajes, digamos, de conciliación a estas alturas no tienen solución, sino tiene que haber una actividad ejecutiva que realmente pueda minimizar las marchas, que pueda hacer retornar a la oportunidad de trabajo a esa gente, que los bonos no son suficientes, los bonos solamente van a paliar una necesidad mínima de la necesidad que tiene la ciudadanía, pero el trabajo es el que va a reactivar la economía y creo que en eso estamos fallando. El turismo se ha ido por los suelos, los inversionistas están yendo del país y eso es sumamente peligroso para poder tener a un Perú con oportunidad de prosperar y de salir de la crisis. Don Manuel, le agradezco sinceramente su participación en Fuego Político. El tiempo nos ha ganado, podríamos haber conversado un programa más, hay bastante que discutir. Sus palabras finales, ¿qué le espera a nuestro Perú? ¿Qué le espera a su partido Acción Popular? ¿Y qué, se retire la política? ¿Va a seguir en actividad política? Bueno, en lo que yo le diría a la señora Boluarte, que gobierne el país. Que gobierne. A mi partido político, que Dios quiera que hayan elecciones para tener una dirigencia, que haga una purga y una limpieza. Porque Acción Popular ha sido atacado de manera vil por los caviares. Niños ahí. Sí, pero ha sido atacado, porque si nosotros vemos realmente que hay cerca de 20 niños, donde hay 5 o 6 de Acción Popular, el ataque ha sido sobre el partido. ¿Por qué? Porque el partido tuvo la capacidad que sin candidato presidencial tuvo 25 parlamentarios. El partido tuvo la capacidad que en las elecciones municipales tuvimos a nivel nacional más de un centenar de alcaldes electos. Ganaron Lima. Y ganamos Lima con 15 alcaldías. Entonces el peligro para los caviares era Acción Popular y era desprestigiarlo. Y lamentablemente a eso se ha sumado nuestro presidente encargado, que tiene mandato vencido hace 7 años, el señor Mesías Guevara, porque sin tener capacidad de ejecución presupuestal le daba más presupuesto a Vizcarra y le daba más presupuesto a Sagasti. Estaba feliz porque él veía el presupuesto y ahí vemos su ejecución, que es de las más paupérrimas, que lamentablemente lo que ha hecho es empobrecer más a Cajamarca. Y vemos a un candidato presidencial que de manera evidente se va con un personaje que llegó por el partido y él se va acompañándolo como asesor, es una traición al partido. Claro, claro. Entonces, si el partido no hace una limpieza de esa naturaleza, la esperanza de miles de millones de peruanos en Acción Popular se va a perder. Tenemos todavía la posibilidad de poder restituir al partido y de ser una esperanza de todos los peruanos. ¿Y Manuel Merino qué va a hacer? Nosotros nos sumaremos en poder ayudar a que el partido realmente se limpie y seremos parte, digamos, de esos soldados que necesita Acción Popular y que necesita el país. Seguirá siendo entonces un militante de su partido. Muy bien, muchísimas gracias, don Manuel. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Soy Pablo Rioja y los invito a una próxima edición de Fuego Político por Sintonía TV, el canal que crece porque usted lo merece. Muchísimas gracias.